Hoy voy a contarte qué es un podcast, cómo surgió esta nueva herramienta de comunicación y hacia el final del vídeo te contaré cuáles son mis 3 podcasts de historia favoritos. Un podcast es esto: un archivo de audio que suele presentarse con un título, una miniatura y una pequeña descripción de cada capítulo. Se ha puesto tan de moda que da la sensación de que llevamos toda la vida consumiéndolos, pero en realidad el término podcast se acuñó en 2014. Fue este caballero, Ben Hammersley, periodista de The Guardian, quien tuvo la ocurrencia de fusionar las palabras iPod y broadcasting. iPod es el reproductor de audio que comercializó Apple en 2001 y broadcasting es el servicio de emisión de señales de radio y televisión para uso público generalizado. En español lo traduciríamos como difusión o radiodifusión. De la unión de estas dos palabras nace el anglicismo podcast, que en español se escribe con tilde en la O y su plural no varía porque no podemos meterle más eses. Lo hemos integrado en nuestras vidas de tal forma que ya tiene su propio día internacional, el 30 de septiembre. ¿Y por qué esta fecha en concreto? Porque ese mismo día de 2014, Steve Lee, fundador de Modern Life Network, decidió celebrarlo por primera vez realizando una emisión ininterrumpida y en directo de 6 horas de duración. Y tuvo tal repercusión que fagocitó este día en el calendario. A los creadores de podcast se les denomina podcasters, y entre todos ellos hay que destacar a Sarah Koenig, porque esta periodista neoyorquina inventó la fórmula del podcast perfecto. En 2013, Sarah recibió un mail del abogado de Adnan Syed, un estudiante americano de origen pakistaní que llevaba 10 años en prisión, acusado de privar del derecho a la vida a su entonces expareja, Hae Min Lee. Sarah investigó el caso y grabó los audios de todas las entrevistas que realizó a los testigos que habían tenido relación con la pareja, y en octubre de 2014 comenzó a publicarlos de forma cronológica en formato podcast en el programa Serial. A medida que se estrenaban episodios, iban surgiendo dudas, nuevos datos y posibles sospechosos. La periodista no se limitaba a relatar la historia, sino que hablaba directamente a los oyentes en busca de su complicidad. Y ellos, a modo de detectives, iban publicando sus teorías y sospechas en redes sociales. Se generó tal expectación que el caso fue reabierto y se celebró un nuevo juicio en 2015. En 2019, HBO estrenó un documental de 4 episodios titulado El caso contra Adnan Syed, en el que argumentó que Adnan fue condenado en parte por prejuicios raciales y reveló en el último episodio que no se encontró ADN del estudiante en el cuerpo de la víctima. Te he dejado un link al tráiler en la descripción de este vídeo. Actualmente, Adnan lleva 2 décadas en prisión. Los fiscales tienen que decidir antes de noviembre de 2022 si abrirán un nuevo juicio en su contra o retirarán los cargos, y se baraja la posibilidad de imputar a 2 nuevos sospechosos. En cuestión de un mes, puede quedar en libertad un hombre condenado a cadena perpetua. Y todos estos movimientos judiciales los ha provocado un simple podcast. Un podcast que cuenta ya con más de 340 millones de descargas. Al podcast se le suele denominar la nueva radio, pero no lo es. No es radio porque no depende de una escaleta, sino que ofrece contenido a la carta. Este contenido se genera pensando en un público muy concreto y se centra en un tema específico, de modo que el consumidor elige si quiere escuchar un programa de humor, entrevistas, tecnología, noticias, deporte, cine, música y además elige cuándo escucharlo. Yo escucho podcast a diario. Me gusta escuchar programas de cultura general durante el día y algo más ligero, casi siempre de humor, para irme a dormir. Y como la mayoría de la gente, lo escucho con cascos, no por el altavoz. Esta es otra de las claves del éxito de este formato. Se genera una relación más íntima con el locutor porque te cuenta al oído exactamente lo que te apetece escuchar. Y como lo prometido es deuda, a continuación te muestro mi top 3 de podcast de historia favoritos. Con el número 3, Aquí hay dragones. Es una producción de Podium Podcast, pero está disponible en casi todas las plataformas. Suele durar 1 hora y cuarto y se tratan todo tipo de temas de cultura general. Lo conducen 4 auténticos genios, que además son muy amigos. Esa relación de cordialidad y respeto se transmite en sus conversaciones aportando un plus de buen rollo al programa que ya de por sí ofrece un contenido magnífico. Arturo González Campos, Rodrigo Cortés, Juan Gómez Jurado y Javier Cansado
juegan una torticera partida de piedra, papel o tijera para decidir el orden en que hablarán en el programa. Y a partir de ahí hablan de lo que les da la gana. No hay guión ni escaleta, ninguno sabe de qué van a hablar los demás en el programa y precisamente ahí está la clave del éxito de este podcast. Porque cuando reúnes a 4 personas con una cultura tan extraordinaria para charlar y echar un buen rato entre bromas y risas, el resultado es sencillamente delicioso. Si comienzas a escucharlo y te gusta, que te va a gustar y vas a querer más, te recomiendo escuchar Todopoderosos. Lo dirigen los mismos presentadores y los capítulos son bastante más largos y densos, y aquí ya sí se centran los 4 en un mismo tema. Con el puesto número 2, Mochila al pasado. Este podcast es una locura, me chifla el formato. Se trata básicamente de una partida de rol a través del tiempo. Es una producción del Terrat exclusiva para iVoox que mezcla humor y divulgación histórica. Lo presentan Alberto Aparici, Luis Fabra y Dani Boy Rivera. En cada episodio, que vienen durando 1 hora y media aproximadamente, tienen un invitado que viaja en el tiempo hasta un periodo histórico puntual. Para su aventura debe elegir 3 objetos que llevará en su mochila con el objetivo de sobrevivir en la partida. Tendrá que resolver 3 encrucijadas y una prueba final. El jugador tendrá 3 vidas. Cada vez que fallen sus respuestas perderá una y morirá uno de los 3 presentadores. Morirá. Si aún no lo conoces y te animas a escucharlo, te recomiendo comenzar por el capítulo 13, que se titula Berto Romero en el Japón de los samuráis. Justo este episodio no aparece en la aplicación de iVoox para móvil, pero se puede escuchar desde la web del Terrat. Te dejo el link en la descripción del vídeo. Con el número 1... Cualquier tiempo pasado fue anterior. El número 1 de mi lista no podía ser otra que Nieves con Costrina. A poco que conozcas el Ágora, sabrás que siento una profunda admiración por esta escritora y por su forma sencilla y divertida de divulgar la historia. Ella es la culpable de mi interés por la historia. Gracias a sus libros y a sus podcasts, descubrí que hay otra forma de enseñar y de aprender que no se parece en nada al programa lectivo que se impone en las clases. Y por eso a ella está dedicado este canal de YouTube y el vídeo de presentación. Si no la conoces ya, te animo encarecidamente a escucharla en Cualquier tiempo fue anterior o en cualquiera de sus colaboraciones para la cadena SER, porque esta mujer es pura droga para la mente. Cuando la pruebes es imposible desengancharse. Y además es que disfruta haciendo lo que hace e insisto en que eso contagia al oyente. Ahora que ya te he confesado cuáles son mis podcasts favoritos, me gustaría saber a través de los comentarios cuáles son los tuyos. Y con todas las sugerencias que vaya leyendo, elaboraré un listado que publicaré en redes sociales. Que por cierto, por fin me he animado a subir contenido varias veces por semanas a Twitter, Instagram y Facebook sobre noticias de actualidad y curiosidades históricas con la inestimable ayuda de mi secretaria. La red, retweet, like, follow, hashtag, ay. Relax. Así que te animo a seguir el canal a través de redes y además así estamos en contacto y podemos comentar y debatir sobre un montón de temas. Si has llegado hasta aquí, tú te mereces un dato extra. ¡Extra! Dicen que las enfermedades de nuestra sociedad son la ansiedad y la depresión. Por eso quiero incluir en este vídeo al menos 2 recomendaciones que poco tienen que ver con la temática histórica, pero que son perfectos para disfrutar en la cama con los cascos puestos y desconectar de las preocupaciones que hayas tenido durante el día. La Ruina es un formato absolutamente genial. No es un podcast de cultura, lo catalogan en el apartado de humor y sí, te partes de risa escuchándolo, pero personalmente yo lo catalogaría entre humor y salud mental. Dura 1 hora escasa y lo presentan 2 grandes humoristas, Ignasi Taltabul y Tomás Fuentes. Se graba con público y los asistentes pueden optar por pagar la entrada o no. Los nombres de todos aquellos que no paguen la entrada se meten en una urna y a lo largo del programa el invitado o invitada, que suele ser un humorista, va sacando papelitos. Aquellos que son nombrados tienen que salir al escenario y contar una anécdota bochornosa que hayan vivido en sus carnes en clave de humor. Una ruina. Es una auténtica catarsis para quien habla y para quien escucha, porque quien escucha empatiza con el locutor. Y pocas cosas hay más sanas que reírnos de nosotros mismos y quitarle hierro a los problemas. Súper recomendable.
Habéis cerrado el gas es puro entretenimiento. Al contrario que el resto de podcasts que te he sugerido ya, este programa es completamente amateur. Para que te hagas una idea, su creación fue así. Un día cualquiera, Jesús y Alicia les proponen a sus colegas hacer un podcast. Respuesta inmediata de sus colegas: ¡sí! Y a continuación preguntaron: ¿qué es un podcast? Son un grupo de amigos que charlan sin guión y sin filtros y lo hacen de una forma tan divertida y tan amena que te hacen sentir como si estuvieras con ellos tomándose unas cañas en un bar. Los capítulos son larguísimos, se tiran más de 3 horas hablando, pero como la línea argumental no suele tener ni pies ni cabeza, se puede escuchar a trocitos sin ningún problema. Nos vemos en el Ágora, y en Twitter, y en Instagram, y en Facebook. ¡Hasta pronto!